Estamos cortos de tiempo, hombre. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El día de hoy, Joan tiene una reunión en el gobierno regional y no nos va a poder acompañar, pero yo te voy a estar acompañando. Genial, muchas gracias. Bueno, como la primera charla vamos a esperar que se conecten, vamos a dar una tolerancia hasta las 4:05 para poder iniciar. Claro, Blanca, no hay problema.
Blanca, ¿me escuchas? Sí, Mini, sí se te escucha. Ya, listo. Ante todo, muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy, llevando a cabo este ciclo de capacitaciones. Hoy es el segundo día, la segunda capacitación denominado Protocolos de Bioseguridad para Hospedajes, a cargo de la licenciada Blanca Pariona, a quien damos el agradecimiento por apoyarnos y hacer posible estos talleres que son de mucha utilidad para cada uno de nosotros, tanto para los prestadores de servicio turístico que el día de hoy nos acompañan. También contamos con representantes, funcionarios de diversas municipalidades, provinciales y distritales, y aquellos que se irán sumando. Agradecerles y darles la bienvenida a nombre de nuestro director regional de Comercio Exterior y Turismo, el doctor José Espinosa Huerta. Damos ya por inicio esta capacitación, licenciada Blanca, y adelante. Muchas gracias, Mili. Reitero el saludo también de parte de nosotros de Optimiza Soluciones de Gestión. El día de hoy vamos a continuar con las charlas que justamente tienen como objetivo contribuir a la reactivación del turismo de la región Lima. Entonces, el día de hoy vamos a compartir sobre los protocolos y la elaboración del plan COVID para establecimientos de hospedaje. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman si lo pueden ver. Sí se visualiza, Blanca. Se visualiza muy bien. Okay. Bueno, a mí me parece que está cargando la página. Me espera un ratito que el internet parece que nos pega una mala pasada. Sí, no te preocupes, pero sí lo puedo visualizar desde mi dispositivo. Genial. Bueno, mencionarles que igual durante la charla, cualquier consulta, duda, inquietud que tengan respecto al tema, ¿no? Pueden ya sea encender su micrófono o si no escribirlo en el chat también para poder verlo ahora, ¿ok? Y poder responderlos y ayudarlos. Ok, ahora sí, ya puedo ver la pantalla. Nancy Asensio, levantaste la mano, no sé si tienes alguna consulta. O de repente estaba confirmando que se veía la pantalla. Bueno, igual. No, señorita, no. Ah, genial. Ok, Nancy, gracias. Bueno, entonces empecemos con la charla del día de hoy. Como en todo protocolo sectorial, ¿no? Tenemos una base legal que justamente nos da los lineamientos que nosotros debemos de seguir, en este caso en establecimientos de hospedaje, ¿no? Es así que tenemos 4 protocolos aprobados. Aquí, como pueden ver, estamos señalando cuáles son las resoluciones ministeriales que aprueban los protocolos de bioseguridad, ya sea para albergues, para hostales, hoteles y aparhoteles. Asimismo, estamos viendo aquí una resolución ministerial importante, que es la resolución 972-2020 MINSA, que esta resolución justamente nos da los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID. Asimismo, en esta resolución vamos a encontrar la estructura del plan de vigilancia. Como sabemos, esta estructura es una estructura genérica que se puede utilizar en cualquier sector. Sin embargo, la información que vamos a poner en el plan va a depender de tu rubro y tu actividad, ¿no? Ok, ¿cuál es el objetivo? De hecho, todos los protocolos tienen un mismo objetivo, ¿no? Que es establecer las medidas preventivas frente a la transmisión y la propagación de COVID-19. En este caso, enfocándonos en los establecimientos de hospedaje. Asimismo, estos protocolos tienen alcance dependiendo del sector y el rubro al que se dirigen, ¿no? Pero son de uso para todos los establecimientos a nivel nacional. Aquí podemos ver una definición de cada uno de los tipos de establecimientos de hospedaje, ¿no? Que justamente están también en el reglamento de hospedaje, y de esta manera cada establecimiento identificará a qué tipo pertenece, ¿no? Y en base a eso ubicará su protocolo
y implementará estos dentro de su empresa. Los protocolos que vamos a ver el día de hoy son protocolos que han sido, he rescatado información de los 4 protocolos. Si bien es cierto, hay algunas diferencias, pero en general vamos a poder ver los lineamientos mínimos que debe de tener un establecimiento de hospedaje. De igual manera, en el caso de hoteles y aparhoteles, ¿no? Tenemos una diferencia. En el caso de los aparhoteles, estamos hablando de un establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos, ¿no? Que integran una unidad de explotación y administración. De igual manera, cada uno de los establecimientos de hospedaje tienen una categoría, ¿no? Se pueden categorizar. Entonces, bueno, no es el tema del día de hoy, pero igual es bueno mencionar. Entonces, para la implementación de los protocolos de bioseguridad, tenemos responsabilidades. Cada uno de los que pertenece a nuestra empresa tiene responsabilidades frente a justamente tomar las medidas preventivas, ¿no? Para evitar o minimizar el riesgo de contagio. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros qué responsabilidades tiene cada uno? Primero, nosotros tenemos que conocer cómo está organizado nuestro establecimiento. Entonces, para ello acudimos a esta herramienta que es el organigrama o la estructura organizacional de nuestra empresa. Sí, dígame, Maritza Agüero, veo que su mano está levantada. ¿Tiene alguna consulta? Ok, bueno, de repente por error se alza la mano. Entonces, continuamos. Como vemos aquí estoy mostrando 2 tipos de organigrama, ¿no? Que puede coincidir como no con sus empresas. Ya dependerá de la forma en cómo están organizados internamente, y también para ello es importante establecer los perfiles de puesto de cada uno de los trabajadores de la empresa. Ahora, para efectos de esta norma, los trabajadores no solamente son los trabajadores que están en planilla, sino los trabajadores que también tienen un vínculo, ya sea por un contrato civil, ¿no? Que es por recibo por honorarios, por ejemplo, una orden de servicio. Entonces, en esta coyuntura, al crearse esta normativa que regula la implementación de los protocolos de bioseguridad, se está enfocando a todas las personas o los miembros de la empresa, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros establezcamos nuestros perfiles de puesto, es decir, qué actividades va a realizar cada uno de los trabajadores en nuestra empresa, asimismo las competencias que deben de tener cada uno de ellos, y este documento puede estar dentro de repente de nuestro manual de organización y funciones, u otro reglamento, u otro documento similar donde podamos incluir esta información, ¿ok? Entonces, ahora que ya conocemos que primero debemos de conocer cuáles son las funciones de cada uno de ellos, vamos a ver cuáles son las funciones que nos establece los protocolos que deben de asignarse de forma adicional ahora frente al COVID, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que la alta dirección o gerencia general de una empresa ya tiene sus funciones designadas, pero ahora, en esta coyuntura de pandemia, se han tenido que asignar nuevas funciones donde esta persona o este ente de la empresa pueda también tener a su cargo responsabilidades frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, la alta dirección en este caso, como sabemos que es la cabeza de la empresa en este caso, tiene como funciones planear y organizar las operaciones y actividades que establecen los protocolos. Es la persona que dirige, que está al mando de esta implementación de los protocolos. Asimismo, gestiona y facilita los recursos. Estos recursos que van a servir para la adquisición de insumos, materiales u otros que se tengan que comprar o adquirir para implementar los protocolos, ¿ok? Asimismo, la alta dirección está encargada del liderazgo y el compromiso con el cumplimiento de los protocolos. Okay. Recordemos que la alta dirección para un sistema, bueno, abriéndonos un poquito al tema de seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección es
un ente importantísimo, porque la alta dirección es quien promueve justamente el compromiso de todo el personal que se realicen las acciones que se vayan a implementar. ¿Okay? Entonces, la alta dirección también debe establecer las políticas sanitarias y medidas preventivas para evitar el contagio. ¿Okay? Asimismo, debe asegurarse que todo el personal cumpla con los protocolos establecidos. No quiere decir que la alta dirección va a estar de repente mirando si alguno de ellos no cumple o cumple, ¿no? Pero para esto cuenta con un equipo de trabajo el cual le ayudará a cumplir este objetivo. Pero la alta dirección tiene esa responsabilidad de hacer cumplir los protocolos de todos los miembros de la empresa. Asimismo, es quien realiza reuniones de evaluación de las acciones de mejora para mitigar los contagios. Eso quiere decir que una vez que nosotros implementemos los protocolos y ya estemos en actividad, no quiere decir que ya cumplimos con nuestro rol o ya ahí termina la tarea, no, sino que también tenemos que monitorear si están siendo efectivos los protocolos que hemos implementado. De repente los protocolos se pierde el uso de repente de la mascarilla, digamos, ¿no? Entonces, averiguar el por qué está sucediendo esto. De repente debería cambiarse a otro tipo de material, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se tiene que hacer una medición y la alta dirección está a cargo de monitorear y evaluar continuamente cómo están funcionando los protocolos en la empresa. El área administrativo, llámese administrador o administradora del establecimiento de hospedaje, también cumple un rol importante en esta implementación. Es quien designa responsabilidades de cumplimiento de protocolos a cada jefe de área. Asimismo, dirige y controla las desviaciones de incumplimiento de los protocolos, ¿no? Ya sea que de repente cuenten con un cuadro de sanciones internas, de repente sanciones mediante memorándums, ¿no? Como se haya organizado el establecimiento, pero lo importante es que tengan los lineamientos claros de qué es lo que se debe o puede hacer frente de repente a un trabajador que no cumple con los protocolos de bioseguridad. Asimismo, es quien gestiona la compra de pruebas rápidas para COVID-19 en el caso que amerite, ¿no? Y reporta a la alta dirección el estado de cumplimiento de protocolos sanitarios y la salud de los huéspedes. Entonces, como vemos, la administración seguramente antes de la pandemia ya tenía sus funciones como administrador o administradora, pero ahora hay nuevas funciones que se han agregado a su perfil o a su manual de organización y funciones que debe de cumplir frente al COVID. El área de recursos humanos también es importantísimo en los establecimientos. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de justamente ver cómo el personal está reaccionando frente a la implementación de los protocolos y asimismo ayuda a que los protocolos puedan ser cumplidos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que Recursos Humanos establece los sistemas de registro de ingreso del personal. Si antes de repente el personal firmaba de forma física o manual y ahora de repente está realizando un trabajo remoto, entonces van a tener que adecuar la forma en cómo el personal marca su asistencia, digamos así, ¿no? De repente de forma virtual, algún mecanismo que contribuya a que ya no haya, como antes, un registro físico. Asimismo, elabora e implementa un cronograma de capacitaciones de los procedimientos operativos de saneamiento, ¿no? Asimismo, el área de recursos humanos es el encargado de dar seguimiento a que se cumplan estas capacitaciones. Recordemos que como parte de los lineamientos de bioseguridad tenemos la sensibilización de los trabajadores de los temas de COVID-19, ¿no? Entonces, el área de recursos humanos ahí cumple un rol fundamental. Asimismo, en caso ocurriera alguna reincorporación de un trabajador, cuando hablamos de reincorporación es cuando un trabajador contrajo COVID-19 y vuelve luego de su alta médica, vuelve a trabajar al establecimiento de hospedaje, entonces el área de recursos humanos también debe monitorear el retorno de este trabajador. Y esto también es importante decirlo, hay una ficha de sintomatología que se encuentra como parte del anexo 2 de la RM 972,
Esta ficha de sintomatología, igual lo mencionamos en la primera charla también para restaurantes, esta ficha es importante que se aplique cada 15 días en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque esta ficha nos va a permitir conocer si alguno de los trabajadores durante este periodo de 15 días ha tenido algún tipo de síntoma, de repente ha tenido contacto cercano con un caso confirmado COVID, un caso sospechoso COVID, ¿no? Entonces, esta ficha de sintomatología, si bien es un documento que puede darse de forma física o virtual, ¿no? Pero la información mínima es la información que aparece en el anexo 2 de la RM972. ¿Okay? Esa información, si es que lo van a hacer de forma virtual, de repente sus trabajadores, algunos están realizando trabajo desde casa, entonces tienen que, toda esta información que está en el anexo 2, tienen que pasarlo a algún medio de llenado virtual. Por ejemplo, Google Form podría ser una alternativa. Asimismo, el área de recursos humanos mantiene información documentada y actualizada. Así como esta ficha, hay otros documentos que pueden generarse en la implementación de los protocolos. ¿Quién guarda esta información? Es el área de recursos humanos. Ahora, recordemos que no todas las empresas funcionan de la misma forma. Hay empresas más pequeñas donde de repente no tienen como tal un área de alta dirección, recursos humanos, administración, sino que de repente son pocas personas y una persona cumple varias funciones. Entonces, la persona que esté a cargo de recursos humanos o el área que esté a cargo de recursos humanos sería el responsable de guardar toda la información documentada que se genere al momento de implementar los protocolos de bioseguridad. Asimismo, acá menciona lo importante, realizar las pruebas serológicas o moleculares de COVID-19 considerando la frecuencia establecida en el anexo 7. Actualmente la norma nos dice que no es obligatorio utilizar pruebas de descarte COVID, ya sea antígeno, molecular, prueba rápida, no es obligatorio. Lo que nos dice es que va a depender de la evaluación que haga el profesional de la salud de nuestra empresa. Sin embargo, hay un anexo que también nos podría ayudar a establecer si es que es necesario o con qué frecuencia se deberían de tomar estas pruebas de descarte. Así tenemos que en el caso de, como vemos, este se llama una matriz de identificación de riesgos, equipos de protección personal y frecuencia de prueba e insumos de limpieza. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del área de seguridad, que de acuerdo a esta matriz tiene un nivel de riesgo mediano. Entonces, ¿cuáles son los EPPs que les correspondería al área de seguridad o personal de seguridad? Mascarilla, guantes, gafas de protección, ¿no? Ahora, recordemos que esto es una matriz referencial, como lo dice acá, va a depender de la evaluación que haga cada empresa y del personal que cuente cada empresa para establecer el tipo de EPP que necesita sus trabajadores. Entonces, acá también nos dice la frecuencia de prueba para COVID-19, al regreso o reincorporación al trabajo y durante su labor según indicación por el profesional de la salud. Entonces, no es que todos deban de tener o todos al momento de regresar a laborar deban de pasar por una prueba de descarte COVID, sino va a depender mucho de la evaluación de la sintomatología. De repente se trata de un caso sospechoso y se quiere confirmar, y si el profesional de la salud lo ve conveniente, entonces se tomaría una prueba de descarte. Entonces, podemos tomar de referencia esta matriz de identificación de riesgos donde nos hablan por área si es que correspondería o con qué frecuencia correspondería la prueba de COVID-19. Asimismo, para las áreas administrativas y operativas, ¿no? Que en este caso, las administrativas, que son oficinas normalmente, ¿no? Personal de oficina que de repente está haciendo trabajo desde casa, o personal operativo como mantenimiento, supervisores, reservas y ventas, por ejemplo. Aquí nos dice de que es según indicación del profesional de la salud, ¿no? Entonces, no es obligatorio tampoco. Además, nos señala que el personal administrativo u operativo tiene un nivel de riesgo bajo. Igualmente, continuando con las funciones que ahora deben desempeñar los trabajadores frente al COVID, el personal administrativo, que vienen a ser las jefaturas en este caso, también tienen como funciones supervisar y controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿no? De todo el personal que tenga a su cargo, dependiendo del área, ¿no? Por ejemplo, puede ser mantenimiento, puede ser el área de reservas y ventas, ¿no? Entre otros.
Igualmente, el personal administrativo debe verificar la disposición de los EPP. Entonces, el establecimiento de hospedaje siempre tiene que contar con EPPs a la mano, ¿no? Para cualquier necesidad que pueda surgir. Reportar también al administrador el estado de cumplimiento de los protocolos sanitarios del personal y programar capacitaciones de sensibilización sobre el COVID-19. Entonces, todos tienen una función importante dentro de este sistema de implementación de protocolos. Igualmente, el área de reservas o ventas. Recordemos que el área de reservas o ventas es la persona o las personas que tienen el contacto con el potencial cliente, ¿no? Que llama de repente a solicitar información, manda un correo electrónico o por cualquier medio de contacto. El área de reservas y ventas debe de brindar la información adecuada de cómo está operando el establecimiento de hospedaje respecto a sus protocolos. Debe de informar debidamente a los huéspedes, bueno, los potenciales huéspedes que justamente llaman a solicitar información o a realizar una reserva, deben de decirle cuáles son las medidas preventivas que se han tomado en el hotel. Asimismo, solicitarle que ante cualquier sospecha de contagio, ¿no? Debe de informarlo ya sea al área de reserva o ventas o algún otro personal del hotel. Asimismo, como algunos hoteles tienen su área de restaurante, entonces también debe de informarle cómo se está llevando a cabo la alimentación y alimentos y bebidas, el área de alimentos y bebidas en el hotel, ¿no? Y asimismo cualquier otro dato que sea importante o necesario relacionado a COVID-19. Entonces, el área de reservas o ventas debe ser el personal que tiene capacitación constante respecto, por ejemplo, si cambian los aforos, si hay algún tipo de modificación en la norma, entonces, porque ellos son los que de repente son el primer contacto que tienen los potenciales huéspedes con nuestra empresa. El área de alimentos y bebidas también es un área importante si es que tienen ustedes el área de alimentos dentro de sus empresas, porque aquí, además de realizar buenas prácticas de manufactura, higiene, saneamiento, para que obviamente asegurarnos de que los alimentos estén muy bien, entonces también se tienen que aplicar los protocolos de bioseguridad de restaurantes, que fue en este caso el que pusimos en la primera charla, ¿no? Que como objetivo tiene también de que todos los procesos que se realizan dentro del restaurante, desde la adquisición del insumo hasta la preparación, entrega, ya sea entrega en salón o entrega en delivery, se cumpla en toda esta cadena, en todo este proceso, se cumplan los protocolos adecuados para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces también el personal de alimentos y bebidas cumple un rol de asignar los recursos necesarios para el adecuado abastecimiento de las actividades que conllevan a la preparación segura de los alimentos. Deben de tener los EPPs adecuados también, deben de reportar al jefe inmediato cualquier indicio de cuadro clínico de repente relacionado a COVID-19, asistir a los programas de capacitación de COVID-19, programas de capacitación que pueden darse de forma interna, como también de repente asistiendo a alguna charla de alguna institución externa, ¿no? Asimismo, deben de cumplir los protocolos establecidos, ¿no? De acuerdo al tipo de restaurante, si solamente es atención en salón o también incluye atención delivery, y planificar y verificar las actividades de limpieza y desinfección de las áreas de preparación de alimentos, ¿no? Entonces, recordemos que ese es un área importante también. El personal operativo, ¿no? Que es el que de repente está más en contacto con las habitaciones, con el personal, con los huéspedes, ¿no? Entonces también ellos deben de conocer cuál es su rol frente a esta implementación. Ellos deben de cumplir los protocolos establecidos de manera obligatoria, al inicio, durante y al final de la labor. Como ellos son la cara también de la empresa, hay que capacitarlos, ellos deben de contar con la información actualizada relacionada a la pandemia y a los protocolos que se hayan implementado dentro de la empresa. Asimismo, el personal operativo debe solicitar los EPPs, utilizar y mantener en buenas condiciones de operatividad antes, durante y después de la jornada laboral. Y ante cualquier indicio, en realidad esto aplica para todos los trabajadores de la empresa, ante cualquier indicio de alguna sintomatología relacionada a COVID-19,
debe de informar a su superior o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo o al profesional de la salud de la empresa, ¿ok? Pero debe de informarlo, hay que sensibilizar bastante a los trabajadores respecto a informar de forma inmediata. No esperar de repente que se presenten síntomas más graves, ¿no? Sino que para hacer una vigilancia de la salud, de las condiciones, de cómo se encuentra no solamente este trabajador, sino también todos los con los cuales ha tenido contacto, se debe de informar de forma oportuna e inmediata, ¿ok? Asimismo, también el personal operativo debe participar en todo el programa de capacitaciones que se tenga planificado y mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio de COVID-19. Y este ente importante, que también lo vimos en la primera charla que estuvo dirigida a restaurantes, y que la norma nos dice, no solo la norma ahora actual frente a la pandemia o que se creó durante la coyuntura COVID, sino ya teníamos desde el 2012 una ley de seguridad y salud en el trabajo, que establecía, de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, al número de trabajadores, si le corresponde un supervisor de seguridad o le corresponde un comité de seguridad. Como mencionaba también en la primera charla, no es necesario que nosotros contratemos personal externo que haga o cumpla este rol de supervisor o de comité, sino que este supervisor o comité son elegidos dentro de la empresa mediante elecciones, así como las elecciones que tenemos actualmente, así, un sistema de votación. Hay candidatos que postulan para ser supervisores o para formar parte del comité, ¿okay? Entonces, aquí lo que nos dice la norma es que si es una empresa de menos de 20 trabajadores, debe de contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y si es una empresa de 20 a más trabajadores, debe de contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces, recordemos que estos entes son elegidos dentro de la empresa. Asimismo, no solamente tienen como función aprobar y realizar seguimiento a lo que se indique dentro del plan de vigilancia COVID-19, sino, como este ente ya se creó en el 2012, tiene como funciones también ser el intermediario entre los trabajadores y la alta dirección o gerencia general, o el empleador. ¿Okay? Entonces, este ente es importante que lo implementen dentro de su empresa, porque como dice aquí, son quienes aprueban y realizan el seguimiento de cumplimiento del plan. ¿Okay? Entonces, es un ente muy importante a considerar si es que aún no lo tienen implementado, y para esto tenemos nosotros ya una normativa vigente que nos da SUNAFIL, ¿no? Si ingresamos a la página de SUNAFIL, podemos encontrar esta normativa que nos indica cómo implementar un supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los protocolos, como mencioné, hay 4 protocolos que van a corresponder de acuerdo al tipo de establecimiento, pero tenemos aspectos generales a considerar en en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos como un aspecto general establecer los protocolos de las áreas públicas y áreas administrativas. Entonces, recordemos, los protocolos de bioseguridad se adecúan a la forma en cómo nosotros operamos en la empresa, ¿ok? Y además los protocolos son recomendaciones mínimas. Entonces, de repente el protocolo establece que se determine, como dice acá, establecer protocolos para áreas públicas y áreas administrativas, pero no cuento de repente con áreas administrativas, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente lo haré para áreas públicas, ¿ok? Entonces va a depender mucho de qué áreas cuenta tu empresa. Asimismo, elaborar e implementar políticas sanitarias para los huéspedes. ¿Okay? Dar a conocer los servicios disponibles y las áreas públicas restringidas a través de los diversos medios de comunicación. Eso quiere decir que los protocolos, una vez implementados, deben darse a conocer no solamente a nuestros trabajadores, sino a los potenciales clientes, a nuestro público objetivo, ya sea nuestra página web, ya sea algún otro medio de comunicación, nuestro propio personal que brinda información a los potenciales huéspedes, como vimos
reservas y ventas, ¿no? Entonces, deben de informar cuáles son nuestros protocolos. Se debe elaborar la nómina del personal, que como dije, no solamente es personal en planilla, sino también personal con recibo por honorario, por ejemplo, ¿no? Y se debe hacer una distribución de acuerdo a su nivel de riesgo. Esto lo vamos a ver más adelante. Asimismo, el protocolo nos dice que se debe solicitar la autorización al órgano competente y presentar los siguientes documentos, ¿no? Y aquí hay un listado de documentos que debe de contar la empresa para solicitar esta autorización. Ahora, cuando menciona órgano competente, no hace una aclaración. Sin embargo, órgano competente en temas de establecimientos de hospedaje tenemos al MINCETUR, y dentro de las regiones tenemos a las direcciones regionales de comercio exterior y turismo. Asimismo, debemos elaborar un cronograma de mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación y otros equipos del hotel. Ojo, solo si contamos con ellos. ¿Cuál es este cronograma de mantenimiento preventivo? No nos establecen un formato, no nos dan de repente un ejemplo, pero podemos hacerlo de acuerdo al sistema de ventilación que nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿no? Un sistema de ventilación mecánica, ventiladores, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos establecer un cronograma mensual quizás de cómo se deben realizar estos mantenimientos, quién lo va a realizar, en el horario que se va a realizar. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un cronograma es una planificación de tiempo y actividades que se van a dar en un determinado momento. Asimismo, nos piden elaborar e implementar un libro de reclamación virtual y cumplir en este caso con una normativa que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? De repente antes contábamos con un libro de reclamación físico, ¿no? Ahora no nos dice que eliminemos el libro de reclamación físico, ¿ok? Solo nos dice que elaboremos e implementemos también un libro de reclamación virtual. Entonces, si tienes un libro de reclamación físico, no te está diciendo que prohíbas su uso o que elimines su uso, ¿ok? La norma no dice eso. Pero sí, en lo posible, sería mejor que tengas algo virtual para el llenado de las reclamaciones. Realizar vigilancia a la exposición de otros factores de riesgo de tipo ergonómicos y psicosociales. Recordemos que el COVID-19 es un tipo de peligro más. Eso no quiere decir que acabaron o se terminaron todos los otros peligros que puedan haber dentro de la empresa, ¿no? En un establecimiento de hospedaje, y por ejemplo si tienes un restaurante también, cuentas con actividades que son peligrosas, de repente trabajos en caliente, ¿no? De repente peligro de que se resbale una persona en el piso, u otros. Entonces, estos peligros no es que hayan desaparecido, ¿no? Sino que más bien se ha agregado un nuevo peligro que es el COVID-19. Entonces, aquí la norma nos dice que también no dejemos de lado los factores de riesgo de los peligros ergonómicos y psicosociales. Y más ahora, ¿no? Frente a la pandemia han surgido de repente problemas de incertidumbre, problemas de ansiedad, falta de confianza u otros tipos de problemas psicosociales, ¿no? Que como empresa también se debe hacer un seguimiento a la salud mental de los trabajadores, ¿ok? En lo posible establecer actividades que puedan realizarse dentro de la empresa, ya sea de forma virtual o física, que puedan contribuir a que los trabajadores reduzcan este tipo de riesgo psicosocial. Asimismo, el riesgo ergonómico, ¿no? O la mala postura, por ejemplo. Y esto se puede dar sobre todo en los trabajadores que son de tipo administrativo. Entonces, el COVID-19, como digo, no es un peligro nuevo, pero ya antes de la existencia del COVID-19 teníamos también este tipo de peligros, ¿no? Ergonómico y psicosocial. Asimismo, todos los establecimientos de hospedaje están llamados a elaborar e implementar su plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. En este caso, en base a la RM 972-2020 MINSA. Recordemos que esta norma se promulgó en noviembre del año pasado. Entonces, si tus actividades las reactivaste antes de noviembre, antes del 27 de noviembre, para ser exactos, seguramente tu plan de vigilancia lo elaboraste con la norma que ya está derogada, que es la RM 448. Entonces, correspondería actualizarlo en base a esta norma aprobada y que está vigente hasta el momento.
Las aplicaciones de pruebas de descarte, como ya lo había dicho, se realizarán de acuerdo a lo establecido en la RM972. ¿Y qué es lo que nos dice la RM972? Que lo debe determinar el profesional de la salud y que no es obligatorio. El empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable de la toma de temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5. ¿Okay? Entonces hay que tener presente eso. Lo que nos dice la norma es que hay un control de temperatura aleatorio. Sin embargo, si nos vamos, eso es lo que nos dice la RM972. Sin embargo, si nos vamos a los protocolos sectoriales, o sea, de hoteles, hostales, albergues y aparoteles, nos menciona que este control debe ser a todo el personal. ¿Okay? Entonces debemos hacerlo de acuerdo a lo que los protocolos indican. El establecimiento también, antes de reiniciar sus actividades, si es que ustedes ya reiniciaron actividades o están por reiniciar, deben de haber realizado un saneamiento integral de las instalaciones. En este caso, esta evidencia de que ustedes realizaron este saneamiento es a través de un certificado. Este certificado lo emiten las empresas que han sido autorizadas por DIGESA para realizar este tipo de saneamiento integral. También nos menciona que de repente si no consiguen a una empresa que pueda realizar ese saneamiento integral, de repente están muy ocupadas las empresas y no hay de repente el número de empresas suficientes para realizar este saneamiento, también la norma nos dice que puede ser un personal capacitado, ¿no? Que realice este tipo de desinfección, derratización, desinfectación. Entonces, si no hay una empresa, puede ser una persona natural también. Ahora, esta persona natural puede ser también un miembro de la empresa, es decir, no contratar a un externo, pero esta persona debe estar debidamente capacitada y debe de contar con los cursos o capacitación necesaria para realizar este tipo de saneamiento integral de la empresa. ¿Okay? El responsable del negocio debe verificar que los proveedores cuenten con la constancia de autorización. Bueno, actualmente no hay una constancia de autorización, pero lo que sí hay es un registro del plan COVID a través del correo electrónico. Entonces, como establecimiento de hospedaje, seguramente yo tengo varios proveedores que me dan diferentes insumos para yo poder operar. Entonces, también tengo que asegurarme que estos proveedores hayan presentado su plan de vigilancia. ¿Y cómo me puedo asegurar? Los que presentaron en la primera temporada, digamos, cuando recién se activó la fase 1, sí tenían una constancia física o virtual en este caso, ¿no? Les daban una constancia, o sea, un documento. Pero si son proveedores que han presentado su plan de vigilancia desde septiembre, si mal no me equivoco, sí, septiembre del año pasado hasta la actualidad, deben de tener el correo que conste de que ustedes o bueno, sus proveedores han enviado este plan de vigilancia al Ministerio de Salud. Entonces, de alguna u otra forma, este proveedor tiene que tener un registro de su plan de vigilancia. ¿Ok? Gestionar también la difusión de las medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19 por medios digitales o físicos para la sensibilización de los clientes, que esto ya lo veíamos, ¿no? El área de reservas y ventas, que es el área o el área de recepción también, que son las áreas que tienen el contacto, de repente el primer contacto del cliente con la empresa. Entonces, estas personas también deben de difundir la información de las medidas preventivas que ha tomado la empresa frente al COVID-19. Tienen que entregar también, bueno, esto ya se hacía desde antes, pero ahora, si es posible o si es que sus empresas trabajan con boletas o facturas de manera virtual, ¿no? Sería mejor que las facturas o boletas físicas. Asimismo, publicar la oferta u otra información de nuestra empresa de forma clara y visible en todos los medios por los cuales se ofrecen los servicios. Hay que informar siempre al cliente. Es mejor un cliente informado que llegue con toda la información a que de repente cuando llegue crea que puede realizar ciertas actividades que al momento no se pueden realizar. Por ejemplo, eventos, ¿no? Por ejemplo, si en tu establecimiento de hospedaje contabas con un espacio disponible para eventos, por ejemplo, actualmente no tenemos protocolos aprobados para eventos sociales. Tenemos sí para eventos de tipo corporativo,
pero no para eventos sociales. Entonces es importante comunicar qué es lo que pueden encontrar en tu empresa y qué es lo que todavía no se puede realizar. Asimismo, se deben establecer medios de contacto entre los trabajadores y el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es el profesional de la salud, para el reporte temprano de sintomatología. Como mencionaba, es mejor que informe el trabajador de forma inmediata a que de repente, por estar dudoso o no saber a quién informarle, no lo haga y al final termine afectando o perjudicando a los demás compañeros de trabajo. Asimismo, se debe realizar el seguimiento del personal que se ha reincorporado y que tenga alguna preexistencia que califique como personal de riesgo. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con preexistencias. Como parte de las medidas preventivas, como decía, tenemos diferentes tipos de protocolos que se han aprobado, pero aquí vamos a ver las medidas preventivas que de forma general, de acuerdo obviamente a tu tipo de operación, tamaño de tu establecimiento de hospedaje, puedes implementar. Entonces, en el caso de las instalaciones, debemos de acondicionar un área o punto de sanitizado, ¿ok? Esto preferentemente, como nos dicen los protocolos, al ingreso a nuestro establecimiento de hospedaje. Este debe de contar con todos los accesorios necesarios, como son un grifo de agua, jabón, desinfectante, papel toalla, un tacho con tapa, el pediluvio, ¿no?, para el calzado, y también señalética o instructivos de lavado de manos, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos dice el protocolo, pero veamos si es factible también hacerlo dentro de la estructura o de acuerdo a la infraestructura que tenemos en el establecimiento de hospedaje. Implementar desinfectantes de manos en puntos estratégicos dentro del establecimiento, de repente en los pasadizos, si hay ascensor, también en el ascensor, u otro espacio donde puedan transitar las personas y para que puedan desinfectarse las manos de forma frecuente. Acondicionar un área para la recepción de productos e insumos. Si de repente, bueno, todos los hoteles de todas maneras tienen proveedores que le dan insumos, materiales, ¿no? Pero también si tienes un restaurante, ¿no?, también debes de tener los espacios delimitados para, o almacenes para recibir los insumos. Implementar vestidores exclusivos del personal con las respectivas duchas, bancas y facilidades para disponer la ropa de trabajo y de diario. Aquí, como digo, son recomendaciones mínimas, ¿no?, pero dependiendo de la infraestructura, se podría adaptar también un tipo de guardarropa. Lo importante es que la vestimenta que utilice la persona para estar dentro del establecimiento de hospedaje, llámese de repente uniforme, ¿no?, y la vestimenta con la cual llega y se va a su domicilio, no estén de forma junta, ¿no? Es lo que nos dice aquí, se tiene que disponer la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto, ¿ok? ¿Y por qué? Porque podría representar un riesgo de contagio. Asimismo, debemos acondicionar un área de cuarentena, esto para los productos que ingresen de repente con algún tipo de observación, que tengan de repente algún posible riesgo de contagio. Esto solo en caso sucediera, ¿no? Si es que no, entonces no es necesario tener este espacio. Acondicionar lavaderos exclusivos para limpieza y desinfección de las herramientas de limpieza u otros materiales. Contar con almacén exclusivo para insumos y materiales de limpieza. Y lo más importante también es contar siempre con los insumos de limpieza, ¿ok? Siempre debemos de tener los insumos de limpieza a disposición. Asimismo, como parte de los protocolos o medidas preventivas en las instalaciones, debemos de, bueno, como todo establecimiento de hospedaje, se cuenta con un counter o un módulo de atención, ¿no?, donde se recibe al cliente. Entonces, aquí se debe de respetar una distancia mínima de 2 metros. En caso que ya exista una barrera física, que puede ser de repente una mica, una mampara, ¿no?, que separe el counter del cliente, aquí nos menciona que se debe respetar de igual forma el distanciamiento social, ¿ok? Los ambientes deben estar constantemente ventilados y en buenas condiciones de higiene y operatividad. Esto se refiere a todos los ambientes del establecimiento de hospedaje. Retirar elementos decorativos que puedan convertirse en focos de contaminación también.
no nos especifica qué tipo de elementos decorativos, ¿no? Pero en lo posible debemos disminuir, porque muchas veces, las personas tocan estos elementos decorativos, entonces se puede generar un riesgo al estar de repente varias personas en contacto con este objeto, ¿no? Enviar vía correo e internet la folletería e información necesaria, ¿no? En lo posible reducir todo papel, folleto que se tenga y brindar toda esta información de forma virtual. Evitar de que esta información de repente, si antes colocábamos bastante folletería en la recepción o en las habitaciones, en lo posible disminuir todo este tipo de papelería. Mantener en buenas condiciones sanitarias el mobiliario de los jardines, si en caso nuestro establecimiento cuente con jardines o áreas libres, ¿no?, de jardinería, entonces también se debe de tener en buenas condiciones las bancas u otro tipo de elemento que tengamos en nuestro jardín. Si tenemos un área de custodia de equipaje, también debemos implementar un almacén de uso exclusivo, las mismas que deben ser desinfectados antes de su resguardo. Debemos de tener tachos, en este caso se recomienda que sean tachos con el sistema vaivén, ¿no?, para evitar el tocar el tacho, ¿no?, sino simplemente de repente a pedal, ¿no?, podamos disponer de los residuos en este tacho. Asimismo, si tenemos playas de estacionamiento, ¿no?, si dentro de nuestro hotel hay área de estacionamiento, también esta debe estar en buenas condiciones y se debe de respetar el distanciamiento social. Cuando hablamos de higiene y saneamiento, aquí estamos hablando de todas las medidas que podamos disponer, no solamente para el cliente, sino también para el personal cuando ingresa a las instalaciones del hotel, ¿no? Aquí nos menciona que el personal al ingresar debe desinfectar su calzado, lavarse las manos, cambiarse los EPPs y colocar la ropa de trabajo. Y durante el trabajo debe de respetar el distanciamiento social con los demás trabajadores y también con el cliente. Y asimismo dejar en buenas condiciones de limpieza los medios, materiales y otros equipos que utilicen. Todos los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes deben ser realizados usando los métodos y materiales más adecuados. Para esto es que se tienen las hojas MSDS, que tiene cada tipo de insumo o material. Cuando compramos algún tipo de repente desinfectante u otro material que nos ayude con la limpieza, podemos solicitar de repente al lugar donde nosotros estamos comprando las hojas MSDS, que nos indican cómo debemos de utilizar el producto, o si no, también podemos encontrar las fichas técnicas de cada producto en internet, ¿no?, googleando de qué tipo de material estamos hablando. De esta forma aseguramos un correcto uso de este material para realizar la limpieza. Se debe de contar también con un cronograma, así como teníamos un cronograma de mantenimiento preventivo, ¿no?, preventivo, no reactivo, preventivo, es decir, planificando cuándo se va a realizar las actividades de mantenimiento. Igual manera debemos de contar con un cronograma de limpieza y desinfección de nuestra empresa o nuestro establecimiento de hospedaje. Esto también debe de contar con un registro que debe guardar el personal de limpieza para llevar de repente como una bitácora, ¿no?, de en qué momento se ha limpiado, qué áreas se han limpiado, quién lo ha limpiado, qué insumos se han utilizado, ¿ok? Entonces es importante tener este cronograma. Asimismo, nos dice aquí que es solicitar la documentación necesaria que acredite las buenas prácticas de saneamiento. Por ejemplo, el certificado que hablábamos, el certificado de saneamiento que deben de tener para reiniciar sus actividades. Respecto a residuos sólidos, acá nos habla sobre todo para el descarte de los EPPs, ¿no? Recordemos que ahora pues la mascarilla, de repente guantes, en algunos casos, por ejemplo en el área de restaurante, ¿no?, son EPPs que debemos descartar para minimizar el riesgo de contagio, ¿no? Entonces también debemos de contar en este caso con tachos o recipientes que sean específicamente para este tipo de descarte de mascarillas, de guantes, caretas u otro EPP, ¿ok? Las bolsas plásticas en este caso que utilicemos deben de ser amarradas con doble nudo, según lo que nos indica aquí. Y además se debe de rociar alguna solución desinfectante, ¿no?, para ponerlo ya a disposición final.
por ejemplo, alcohol. Pueden rociarse alcohol para ya poder eliminar este desecho. Respecto a los EPPs o equipos de protección personal, aquí debemos hacer una diferencia, ¿no? Si hablamos de personal operativo o personal que esté en contacto directo con el cliente, estamos hablando de un personal que probablemente esté dentro del riesgo mediano. Pero si hablamos de personal administrativo, de repente está dentro de oficinas, entonces aquí estamos hablando de personas que están con riesgo bajo. Este riesgo es, obviamente, en cuanto al contagio que podrían tener de COVID-19, ¿no? Entonces, en base a eso nos dice el protocolo que se deben de asignar los equipos de protección personal, ¿no? En este caso, se recomienda la mascarilla comunitaria para los de riesgo bajo. Para los de riesgo medio se recomienda la mascarilla comunitaria y quirúrgica, así como una careta facial o gafas de protección. ¿Ok? Ahora, esto, como les digo, son recomendaciones mínimas. Si ustedes, para garantizar una mayor seguridad, disponen de doble mascarilla también para el riesgo bajo, ¿no? También es una medida que podrían implementar. Lo que sí es que la norma nos dice que los respiradores, que son estos, por ejemplo, los N95 o FFP2, estos sobre todo se utilizan en las áreas de riesgo alto o muy alto. Estamos hablando de hospitales, laboratorios, centros de salud, entre otros. ¿Okay? No es necesario que en este caso un establecimiento de hospedaje tenga este tipo de mascarilla o respirador, mejor dicho. Asimismo, los guantes, en este caso, son recomendados en los de riesgo alto y muy alto, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que van a realizar. No es recomendado para mediano y bajo, pero sí, si es que ustedes han dispuesto a utilizar los guantes en sus trabajadores, deben de recordarles que no por tener guantes ya están asegurando que sus manos estén limpias. De igual forma, tienen que utilizar desinfectante, ya sea un alcohol en gel, alcohol líquido de 70, pero tienen que igual utilizar este tipo de desinfectante y también lavarse debidamente las manos. A veces el guante da una falsa seguridad de que las manos están limpias. En el caso de los trajes Tirex, ¿no? que son también utilizados, se recomienda para riesgo alto y muy alto, al igual que las botas de protección biológica. ¿Okay? Entonces, para el riesgo bajo y mediano, que es lo más común encontrar en el caso del turismo, se recomienda la mascarilla comunitaria, quirúrgica, careta facial o gafas de protección. Aquí, como veía, ¿no? He estado hablando bastante del tema de los riesgos. Entonces, aquí es necesario, y esto está dentro de la RM972, ¿no? Aquí solo lo he trasladado a un cuadro tipo semáforo, como para que nos identifiquemos mejor a qué tipo de riesgo estamos. En el caso del riesgo bajo, ¿no? Que como vemos está aquí en color verde, estamos hablando de las personas que no tienen un contacto directo con el público, ¿no? Por ejemplo, acá nos menciona, no tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Entonces, en este caso, nosotros hemos validado quiénes son o qué personas de nuestra empresa son riesgo bajo, es que nosotros vamos a entregarle los EPPs adecuados para el tipo de riesgo de esta persona. Riesgo mediano de exposición, aquí sí estamos hablando de personas que están en contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Entonces, aquí también le corresponderá a los EPPs de acuerdo a su tipo de riesgo. Riesgo alto y riesgo muy alto sí son personas que en este caso están en contacto directo con casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19. Entonces, no amerita en este caso un establecimiento de hospedaje. También como medida preventiva tenemos al personal de seguridad, ¿no? Que también es un personal importante porque es la persona que va a realizar el primer contacto a la llegada del huésped y debe de contar en este caso con un termómetro infrarrojo para realizar la toma de temperatura. Recordemos que ante una temperatura que se tenga de 37.5 y estamos hablando de un caso sospechoso, así que se tiene que disponer a evaluar los otros síntomas. Si este huésped cuenta con algún otro síntoma que pueda
dar como un caso confirmado de COVID-19, ¿ok? Entonces, también el agente de seguridad en este caso es quien reporta en caso ocurra alguna incidencia, ¿no?, en esta área de ingreso de los huéspedes. En el área de recepción, que también todo establecimiento de hospedaje lo tiene, es necesario implementar señalizaciones, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en este cartelito tenemos una señalización. En este caso, la señalización también puede ir en el piso, ¿no?, donde se menciona el distanciamiento mínimo, que en este caso es de 2 metros. En caso que se tenga alguna barrera física, ¿no?, también, ya sea una barrera como las mamparas o las micas, se debe de igual respetar un distanciamiento social de 1 metro. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, en realidad no se está aplicando, bueno, esto no es una foto de Perú en primer lugar, es una foto de otro establecimiento, no sé de qué país, pero no es de Perú. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, que no están aplicando el protocolo de forma correcta, ¿no? Porque aquí vemos una persona que, en primer lugar, el personal de recepción debería de contar aquí con doble mascarilla y con la careta. ¿Por qué? Porque no tenemos una mampara que esté funcionando como separador, ¿no?, entre el cliente y la persona. Entonces aquí está faltándole su careta y una mascarilla adicional, ¿ok? Bueno, acá no vemos si en el piso tiene señalética o no, pero debería de tener señalética que señale el distanciamiento que deben de guardar. Asimismo, nos dice que al realizar el check-in, saludar haciendo solo contacto visual, ¿no? Antes teníamos de repente la costumbre de dar la mano al huésped cuando llegaba al hotel, pero ahora ya, como sabemos, no puede haber un contacto cercano con la persona, sino en este caso un contacto visual, y se debe respetar la distancia de al menos 2 metros. Se debe verificar también el uso de mascarilla y la temperatura corporal y designar al área de sanitizado para realizar las primeras medidas preventivas sanitarias, ¿no?, que son lavarse las manos, desinfectar. Aquí en el área de counter tenemos que contar con alcohol en gel para que el huésped se pueda desinfectar las manos. Los equipajes, maletas u otros accesorios deben ser desinfectados también al ingresar al hotel. Se debe registrar a los huéspedes haciendo uso de medios más eficientes a fin de evitar contacto o intercambiar materiales. De repente se puede implementar, dependiendo obviamente de las condiciones de la empresa, un tipo de check-in virtual, ¿no?, para que ya no tenga que hacer un check-in presencial. Así como, bueno, pasa en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Trasladar y mostrar al huésped la habitación respetando el distanciamiento social. Al retiro, realizar el check-out respetando el distanciamiento social. Entonces, en todo momento, uno debe de tener el distanciamiento social en mente para interactuar con el huésped. Al finalizar los servicios en nuestro hotel, se debe desinfectar y mantener el resguardo de los materiales, equipos y otros medios que se hayan utilizado. Asimismo, es importante informar al huésped que se comunique en caso tenga algún tipo de sintomatología COVID dentro de los 15 días después de haberse hospedado en nuestro hotel, ¿ok? Entonces, es importante por eso guardar información del huésped, ¿no? Toda la información que ellos nos brindan al momento de hacer su chequeo, y en este caso, si es que se le va a mandar algún tipo de información, ya sea por correo, por WhatsApp u otro, es importante, recuerden, tener la autorización del cliente, una autorización expresa de que él está autorizando a la empresa a enviar este tipo de información. En el caso del lobby del hotel, también, ¿qué nos dicen? ¿No? Que se debe desinfectar el piso de manera constante, mantener en buenas condiciones de limpieza los accesorios y servicios higiénicos. En este caso, por ejemplo, en el lobby también se puede contar con dispensadores de alcohol en gel, ¿no?, para que los huéspedes o trabajadores que pasen por este espacio puedan desinfectarse las manos con mayor frecuencia. Disminuir la cantidad de adornos en los muebles para simplificar la desinfección de superficies, ¿no? Aquí nuevamente nos repiten el tema de los elementos decorativos. Mantener buena ventilación en el área, ¿no? Las personas que ocupan el lugar deben mantener el distanciamiento social. Entonces son ya lineamientos que, como vemos, se van a aplicar a todos los espacios de nuestro hotel. Igual manera los ascensores, escaleras, los pasadizos, ¿no? Aquí sobre todo
es guardar la higiene de estos espacios, porque recordemos que estos espacios son de mayor uso. Por aquí se trasladan todos los huéspedes, los trabajadores, entonces aquí hay que pensar cuáles serían los puntos de mayor contacto. Por ejemplo, en el caso del ascensor, el tablero, por ejemplo, ¿no? El tablero donde se elige el piso donde uno va a ir. Puede ser también la puerta de ingreso del ascensor, ¿no? En las escaleras, por ejemplo. Entonces, tenemos que identificar aquí qué puntos podrían representar mayor riesgo para COVID-19, o sea, de contagio del COVID-19. Y en base a eso, ¿no? Y si contamos también, porque no todos los hoteles de repente tienen ascensores, ¿no? Escaleras sí es más común, y los pasadizos, pero los que tengan ascensores, por ejemplo, van a tener que implementar estas medidas. Housekeeping, ¿no? Que es siempre ha sido un área importantísimo para mantener la limpieza, la desinfección de las habitaciones, ¿no? Entonces, el área de housekeeping aquí, frente al COVID-19, también se refuerza, digamos, su importancia, ¿no? Para la limpieza de las habitaciones. Aquí lo que nos menciona es que se debe utilizar el método adecuado para cada habitación, ¿no? Para limpiar también los accesorios, el baño, en fin, todas las áreas que competen dentro de una habitación. También se debe realizar la limpieza en presencia, si es que se realiza la limpieza en presencia de los huéspedes, se debe mantener un distanciamiento social, ¿no? Trasladar las lencerías usadas y los residuos a sus zonas correspondientes para su respectivo proceso. Y en este caso hay una recomendación puntual sobre el uso de las alfombras, que nos dicen que se deben de evitar el uso de las alfombras como elemento decorativo en las instalaciones. Y esto nos da porque puede ser un material propicio para el nicho de virus, ácaros, entre otros. El área de lavandería también, ¿no? Donde se realiza el lavado de ropa, el lavado de las diferentes lencerías u otros que se utilice dentro del establecimiento. También es un área que debe de resguardarse la limpieza y higiene para evitar el contagio de COVID-19. Aquí nos da una recomendación de embalar las lencerías en bolsas limpias y desinfectarlas para su almacenaje. Asimismo, aquí, al igual que housekeeping, los métodos de limpieza tendrían que ser los más adecuados para mantener, de acuerdo al tipo de maquinaria o equipo que se utilice para hacer el lavado de las prendas, ¿no? Y bueno, jardinería, en caso el establecimiento cuenta con un espacio de jardines, también nos menciona que se debe de fumigar este espacio, ¿ok? Para evitar la propagación del virus. Entonces, cuando se haga un saneamiento integral, también se debe considerar el área de jardines dentro de este saneamiento. El ingreso para mantenimiento de los jardines será, nos dice, según el horario establecido con el fin de evitar tránsito por esta zona. Si bien esto es un área abierta, ¿no? Es un área donde de repente los huéspedes pueden estar en grupo o de forma individual. Igual podríamos tener alguna señalética, ¿no? Que mencione o algún dispensador de alcohol en gel en lo posible, si es que se pudiera, para reforzar el cuidado, ¿no? Y la limpieza de las manos. Evitar que los huéspedes manipulen las flores o plantas. Bueno, eso es una recomendación también para evitar el contagio de virus. El ingreso a los jardines que no formen parte del tránsito habitual dentro del alojamiento debe ser restringido para evitar un riesgo de contagio. Entonces recordemos que los protocolos sobre todo son lineamientos que nos ayudan a establecer medidas o controles para evitar el contagio. Si tenemos dentro de nuestra empresa trabajadores administrativos que tienen área de oficina, que trabajan en una oficina, también el área de oficina debe de ser un área ventilada, un área donde se realice una limpieza y desinfección constante, ¿no? De repente si comparten algún tipo de material o de repente los equipos como impresoras u otros, también se debe procurar que se mantengan limpios estos equipos porque están en mayor contacto entre los trabajadores. Asimismo, se deben de cumplir las buenas prácticas de sanidad, respetar el distanciamiento social dentro del área de oficina para la distribución de los escritorios, en este caso. Vestuarios y baños.
Aquí nos menciona que hay que mantener en buen estado de higiene y operatividad todos los ambientes, accesorios y demás materiales, respetando el orden y el distanciamiento social. Aquí vemos sobre todo medidas, ¿no? Para resguardar la higiene, ¿no? De los servicios higiénicos, y también si es que contamos con vestuarios para el trabajador, ¿no? Para que se cambie el uniforme y la ropa con la que llegó al trabajo. Entonces también estos espacios deben mantenerse limpios, porque si no puede ser un foco de contagio. Asimismo, el EPP que se utilice, ¿no? Y los materiales e insumos deben ser lo más adecuados para una correcta limpieza y desinfección. El área de comedor, aquí estamos dirigiéndonos al comedor del personal, no al comedor de si tienen un restaurante, ¿no? Pero igual es similar, ¿no? Aquí lo que nos menciona es establecer los horarios de almuerzo, ¿ok? Para evitar las aglomeraciones. Y bueno, eso es algo que en hoteles ya desde antes se veía, ¿no? Y en todo tipo de empresa de servicios se cuenta con un horario en el cual los trabajadores salen a almorzar o a tomar desayuno o a cenar, ¿no? Normalmente no salen en grupo, entonces eso se debe de seguir realizando, ¿no? De manera de evitar la aglomeración. Distribuir y acondicionar las mesas también, en este caso respetando el distanciamiento, ¿no? No que los trabajadores no se sienten tan cerca, sino al menos con un metro, metro y medio de distanciamiento. El personal debe respetar el distanciamiento social y solo podrá retirarse la mascarilla durante el consumo de alimentos. Es lo mismo que el protocolo de restaurantes, ¿no? Para los clientes que van a un restaurante. Asimismo, se debe mantener en buen estado de limpieza y desinfección todos los ambientes. Aquí estamos viendo el plan de vigilancia, ¿no? Ya lo que hemos hablado hasta el momento han sido medidas preventivas, responsabilidades que tienen los trabajadores o miembros de la empresa frente al COVID-19, pero aquí ya nos vamos a enfocar a cómo se debe elaborar el plan o cómo se debe presentar el plan y en base a qué estructura, ¿no? Si bien ya hemos ido mencionando algunas normativas, no sé si recuerdan que mencioné esta, por ejemplo, la RM 972-2020 MINSA. Esta nos dice o nos da una diferencia de quiénes presentan el plan y quiénes presentan la lista de chequeo. Entonces, si tú eres una empresa que tiene más de 5 trabajadores, tienes que sí o sí presentar tu plan de vigilancia al MINSA, ¿ok? Este plan de vigilancia al MINSA, la estructura la encontramos en el anexo 5, que ahorita lo vamos a ver. Y si tu empresa es una empresa de 1 a 5 trabajadores, en este caso, y es una empresa que no pertenece al listado de empresas de alto riesgo, entonces debes de presentar una lista de chequeo y esta se encuentra en el anexo 6. Ahora vamos a ver. Esta es la estructura del plan de vigilancia. Esto es la que encontramos dentro del anexo 5 de esta RM 972. Esta estructura nos dice qué información debe de contener o debe de tener nuestro plan. ¿Okay? Aquí nos pide información de la empresa, nos pide información del profesional de la salud, de los trabajadores, quiénes son los responsables o qué responsabilidades tienen, como ya hemos ido viendo, ¿no? Desde la alta dirección hasta el personal operativo, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, esto también se debe de colocar en el plan. El presupuesto, importante, el presupuesto con el cual se va a contar para la compra de insumos, materiales u otros que se necesiten para afrontar la pandemia, ¿no? Ya sea alcohol en líquido, los pediluvios, entre otros. Y aquí es importante mencionar que ante cualquier fiscalización que puedan tener, ya sea una fiscalización presencial o de repente una solicitud de información de SUNAFIL, a través de la casilla electrónica de SUNAFIL. Si no han ingresado a su casilla electrónica, les recomiendo que ingresen. Es una casilla electrónica en la cual ingresan con su número de RUC y su clave SOL, igual que estuvieran entrando a SUNAT, pero en este caso es SUNAFIL. Y a veces SUNAFIL manda notificaciones a través de esta casilla electrónica y solicita que la empresa, ¿no? Después de haber presentado su plan de vigilancia y en el plan dice todo lo que yo debo de implementar como protocolos, entonces solicita medios que prueben que realmente has implementado tu plan de vigilancia. Uno de estos medios de
de prueba son los comprobantes de pago. Entonces, si tú realizas compras de alcohol, mascarillas, EPPs, entre otros, tienes que tener o guardar estos comprobantes, ¿ok? Para de repente alguna solicitud de información. Asimismo, dentro de este plan de vigilancia se debe de tener los procedimientos adecuados para el retorno o reincorporación de un trabajador. Asimismo, aquí deben de estar los 7 lineamientos de bioseguridad. Aquí nosotros, a lo largo de la charla, hemos visto las medidas preventivas, ¿no? De acuerdo a los protocolos de bioseguridad. Estas medidas preventivas deben de ser clasificadas dentro de este plan de vigilancia en los 7 lineamientos. Aquí lo vamos a ver en un momento. Y este es el anexo 6 en el caso de las empresas que son de 1 a 5 trabajadores. Entonces, ellos no es obligatorio presentar su plan de vigilancia, pero sí, como mínimo, deben de presentar esta lista de chequeo. Aquí también solicitan información de la empresa, solicitan información de la nómina de trabajadores y esta lista de chequeo, que es un checklist, ¿no? Donde nosotros tenemos que leer cada uno de los puntos que menciona aquí e implementarlo dentro de nuestra empresa. Cuando leamos estos puntos, por ejemplo, limpieza del centro de labores está relacionado con la medida preventiva de limpieza y desinfección, que hablábamos hace un momento, de tener un certificado de saneamiento, por ejemplo. Entonces aquí yo le puedo poner que cumplo, sí, sí cumplo, y aquí en detalles puedo poner cuento con certificado de saneamiento, ¿no? Entonces, este checklist lo tenemos que llenar antes de presentarlo al MINSA. Y aquí vamos a ver el profesional de la salud, que como he estado repitiendo, este profesional de la salud es quien realiza el seguimiento de la salud de los trabajadores. Pero no todos no todos los centros de trabajo, o en este caso establecimientos de hospedaje, les corresponde el mismo profesional de la salud, sino va a depender de su tamaño, va a depender de si son de alto riesgo o no son de alto riesgo. Entonces, aquí debemos estar atentos a este anexo. Esto se encuentra también dentro de la normativa de la RM972, y aquí nos dice qué tipo de profesional, ¿no? Si es un profesional, una licenciada en enfermería o licenciado en enfermería, médico o doctora en médico ocupacional. Entonces, pongámonos en el caso que es un centro de trabajo tipo 1, que nos dice que no son incluidos en el Decreto Supremo 00398-SA. Este Decreto Supremo, ¿cómo nosotros sabemos o cómo buscamos? Primero, busquemos este Decreto Supremo. Está disponible en la web, de todas maneras. Este Decreto Supremo nos da el listado de empresas de alto riesgo. ¿Y cómo yo sé si mi empresa está calificada como una empresa de alto riesgo? Ubico mi CIU. El CIU son esos 4 dígitos que aparecen en nuestra ficha RUT. Ya, con ese CIU yo voy a este Decreto Supremo y verifico si mi CIU aparece dentro de este Decreto Supremo, mi empresa ha sido calificada como una empresa de alto riesgo. Si no aparece es porque no soy una empresa de alto riesgo. Entonces, aquí estamos hablando de centros de trabajo tipo 1, empresas que no son de alto riesgo y que tienen un máximo de 20 trabajadores. ¿Qué nos dice entonces el anexo 1? Que para el seguimiento en este tipo de centros de trabajo lo hace el empleador, el empleador en realidad es responsable, pero el profesional de la salud debe de tener estas características. Esto también está, por si acaso, en el anexo 1. Nos dice, en el caso de centros de trabajo de tipo 1, el empleador podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres. Entonces, aquí ya nos está diciendo qué tipo de profesional de la salud me corresponde como empresa tener para la vigilancia de la salud de mis trabajadores. Entonces, si tú eres una empresa de centro de trabajo tipo 1, es decir, tu establecimiento de hospedaje no tiene más de 20 trabajadores, entonces te corresponde contratar un profesional que cumpla con estas características, ¿ok? Aquí es importante mencionar que en ninguno de los casos este anexo nos dice cuántas horas, cuántos días,
o con qué frecuencia este profesional de la salud tiene que hacer la vigilancia de salud de los trabajadores. Sin embargo, aquí ya va a depender, ¿no? Va a depender mucho de las actividades que se realizan en tu empresa, lo que el profesional de la salud considere necesario que deba hacer en la vigilancia, ya sea diario, interdiario, una vez a la semana, ¿no? Pero sí tienes que contar con un profesional de la salud que te asista en estos temas, ¿ok? Entonces aquí, recordemos, identificamos primero cuál de ellos soy yo, cuál de ellos es mi empresa, y en base a eso verifico aquí el perfil que debe de cumplir el profesional de la salud. Y eso lo tenemos hasta el centro de trabajo tipo 6, que ya son empresas de 500 trabajadores. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan al inicio de las preexistencias? Aquí nos referíamos a las personas vulnerables o personas de riesgo. Aquí es importante que conozcamos si nuestro personal tiene alguno de estos factores de comorbilidad. De repente tenemos personal mayor a 65 años, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice la norma? Que a los trabajadores que tengan algún tipo o alguno de estos factores de comorbilidad, se le deben de aplicar medidas o controles que eviten que esta persona esté en contacto. Por ejemplo, trabajo remoto, trabajo desde casa. Entonces, se recomienda que a las personas que tengan alguno de estos factores de comorbilidad realicen trabajo desde casa. Pero también ha pasado el caso que hay trabajadores que son conscientes de que tienen este tipo de factor de comorbilidad, es decir, son personas de riesgo, sin embargo, voluntariamente eligen trabajar de forma presencial. En estos casos, si tienen trabajadores que están trabajando de forma presencial, ellos deben de haber firmado una declaración jurada. Esta es la declaración jurada. Este modelo está dentro del Decreto Supremo 083, aquí está el nombre. Y esta declaración jurada debe ser llenada para la reincorporación de este trabajador que tenga algún factor de riesgo, ¿ok? Debe ser llenada y firmada por el trabajador, ¿ok? Entonces, este documento también forma parte de los registros que se deben de tener como parte de nuestro archivo. Y como mencionaba, el plan de vigilancia debe de incluir los 7 lineamientos. ¿Cuáles son esos 7 lineamientos? Son estos. Entonces, las medidas preventivas que hemos hablado, ¿no? que hemos estado diciendo que son generales para todos los establecimientos de hospedaje, los debemos de ubicar en estos 7 lineamientos, ¿no? Como mencionaba, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Ya, yo como empresa debo de tener mi certificado de saneamiento. Entonces, dentro de este lineamiento colocaré en el plan que como empresa, para reactivar mi establecimiento de hospedaje, estoy realizando una desinfección, desinsectación, derratización de mi establecimiento de hospedaje, contando con un certificado de saneamiento, ¿no? En el caso de evaluación de la condición de salud del trabajador, como empresa, ¿qué estoy implementando aquí? La toma de temperatura, el seguimiento con la ficha de sintomatología COVID cada 15 días. Entonces, todas esas medidas preventivas que hemos venido hablando, que nacen de los protocolos de bioseguridad, se van a colocar dentro de estos lineamientos. Y esto es información que es de suma importancia, que debe estar dentro de nuestro plan de vigilancia. Si retrocedemos y vemos el plan de vigilancia, es decir, la estructura del plan, aquí en ninguno de los puntos vemos que mencione 7 lineamientos. O sea, si damos una vista rápida, en ninguno de los puntos dice, pero en la norma sí lo dice. Nos dice que el plan de vigilancia debe de contar como mínimo con los 7 lineamientos de bioseguridad. Entonces, aquí agregaremos un punto donde podría ser de repente después de nómina de trabajadores, y agregamos un punto de cumplimiento de los 7 lineamientos de bioseguridad y colocamos estos 7 lineamientos que están aquí. ¿Ok? Y las medidas preventivas que voy a tomar frente a cada uno de los lineamientos las tendré que poner en base a lo que también hemos visto en los protocolos. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando elaboremos un plan COVID de nuestra empresa, bueno, resumido el plan COVID, ¿no? Porque el plan de vigilancia, prevención y control, tengamos en cuenta cuál es la estructura del plan, cuáles son los 7 lineamientos, qué nos dicen los protocolos de bioseguridad,
pero lo más importante es adecuarlo a nuestra realidad, adecuarlo al tipo de operación que yo realizo, ¿ok? No podemos poner en el plan algo que en la práctica no lo estamos implementando, porque ahí habría una incongruencia. Y si tenemos una fiscalización, y recordemos que este plan, al momento de que nosotros lo registramos al Ministerio de Salud, es de acceso para SUNAFIL, para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, el Censo-Paz, que también pertenece al Ministerio de Salud. Entonces, es de acceso para este tipo de entes competentes en cuanto a supervisión y fiscalización, ¿ok? Entonces, todo lo que coloquemos en el plan tiene que ser acorde a lo que nosotros podemos implementar realmente. ¿Y cómo presento este plan? ¿No? Como ya he venido mencionando, el plan de vigilancia con esta RM972 se presenta a través de un correo electrónico. Ya no es como antes que había una plataforma donde uno presentaba, no, es a través del correo electrónico. Entonces, este es el correo al cual debes dirigir tu plan de vigilancia y enviar. Este documento de plan de vigilancia debe ser enviado una vez que esté todo el documento listo, debe de pasar por revisión y aprobación de gerencia general o la alta dirección. Asimismo, debe de tener la revisión y aprobación del supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas firmas deben de constar dentro de tu plan. Y una vez que ya tengas estas firmas, lo envías al Ministerio de Salud en este correo. Y también este documento tiene que ser entregado, ya sea de forma física o de forma digital, a todos los trabajadores de nuestra empresa. Todos los trabajadores deben de saber qué es un plan de vigilancia, prevención y control de COVID. Tienen que saber qué información se ha colocado dentro del plan. Entonces, una vez que se tenga el plan de vigilancia, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es capacitar no solamente al cliente, sino capacitamos a todos los trabajadores para que todos sepan qué es lo que hay dentro de este plan. Asimismo, el plan de vigilancia es un documento, no es un documento estático, es un documento que puede cambiar o puede modificarse en base a cualquier cambio sustancial que pueda ocurrir. Por ejemplo, como decía, si tú has presentado tu plan de vigilancia antes de noviembre, antes del 27 de noviembre, estás con la norma que ya se derogó, entonces tienes que actualizar tu plan con la RM972. Y aquí también es algo importante mencionar, ¿no? Que también los protocolos nos lo dicen. Debemos de comunicar nuestros protocolos. Es decir, que no quede solamente en que ya lo implementé y ya mis trabajadores lo saben. No, tenemos que publicar esta información. No me refiero al plan de vigilancia, sino me refiero a que esta información, que se vea que eres una empresa que está cumpliendo los protocolos. Y para esto tienes aliados de forma digital, tus redes sociales, tu página web, cualquier fuente de información que pueda servir como fuente confiable para el turista o para el cliente que pueda visitar tus instalaciones. Ahora, es importante que, así como el plan de vigilancia es un documento donde tú pones la información que realmente vas a implementar, igual forma, si tú has dicho o en fotos estás mostrando que eres una empresa que está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, los turistas o los clientes esperan encontrar ese cumplimiento al momento de llegar a tus instalaciones, ¿ok? Entonces, debemos de pensar en que haya una congruencia en el documento y en la implementación y en la comunicación que hacemos hacia nuestros clientes, ¿ok? Lo peor sería que un cliente llegue a tus instalaciones y vea que realmente no estás cumpliendo los protocolos. Y de acuerdo a las estadísticas, no solamente nacionales, sino a nivel internacional, un factor decisivo para un turista, para elegir un destino turístico o elegir un prestador de servicio, llámese agencia, transporte, hotel, hostal, etcétera, es que éste cumpla con los protocolos de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que este es un factor determinante para que el turista diga, sí, yo quiero ir a ese lugar. Y no solamente el turista, también estamos hablando de un sector corporativo, que hay empresas que también muchas veces contratan hoteles para sus trabajadores o para su tipo de trabajo que realizan, ¿no? Entonces tenemos que analizar quiénes son nuestros clientes objetivos y a ellos tenemos que comunicar
efectivamente que nosotros estamos cumpliendo los protocolos. Y también, ¿no? ¿Por qué no contar con testimonios? Si ya soy una empresa que estoy trabajando de forma segura, que ya tengo mis protocolos implementados, debo de comunicarlo, pero también, ¿por qué no?, que lo comunique otra persona por mí. ¿Y quién podría ser esa otra persona? El cliente, el turista. Entonces podríamos acudir a ellos para de repente tener un testimonio escrito, un testimonio ya sea mediante un video, ¿no?, o otro. O también, si nosotros como establecimiento de hospedaje nos encontramos en TripAdvisor o nos encontramos en Google Maps, entonces, ¿por qué no decirle al cliente que obviamente si ha visto que tenemos los protocolos, que lo coloque también, coloque una opinión, de repente el feedback o retroalimentación para nosotros en estas páginas? Porque actualmente el turista cada vez es más digital, entonces tiene que aparecer tu información en la red. No puede ser que no esté tu información colgada en alguna red social, o que tu cliente, mediante el boca a boca o a través de opiniones, obviamente opiniones positivas, lo coloque también, ¿no?, en una página donde otros también pueden ver que realmente tú estás cumpliendo. Y estas tres serían las claves, y como forma de resumen, ¿no?, para que tú seas una opción biosegura, es decir, una opción que el turista elija, que te elija a ti para poder tener una estadía en el lugar que está visitando. Uno de ellos es tener un personal capacitado. Hemos visto que en el establecimiento de hospedaje todos los trabajadores, o casi todos los trabajadores, están en contacto con los huéspedes, están en contacto con los clientes, con las personas, con los proveedores. Entonces es necesario que tengan la información actualizada, ¿no?, y la información de las medidas de bioseguridad que se han implementado en la empresa. Asimismo, como lo venía diciendo, tienes que ser una empresa que cumpla con los protocolos de bioseguridad, porque esto es un factor más que decisivo ahora, actualmente, para un turista. Asimismo, cuando tú comuniques tu información, vas a tener un turista informado, vas a tener un turista que va a llegar y va a saber qué medidas has implementado, qué es lo que puede y lo que no puede hacer en tu establecimiento. Y ya teniendo estas tres claves implementadas y siendo consciente de que estas tres claves nos pueden ayudar a ser una opción biosegura, vamos a romper con esta desconfianza, ¿no? Esto también lo repetí en la primera charla, y es que estas tres claves se repiten en todos los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Tenemos que romper con la incertidumbre y la desconfianza de que el turista tiene actualmente, ¿no? El turista actualmente no sabe, o el nacional en este caso, no sabe si viajar o no, si salir o no, si visitar o no un espacio. Entonces nosotros somos los encargados de comunicar, ¿ok? Y de evitar o ayudar a que se minimice esta desconfianza de parte del turista. Y bueno, por mi lado sería eso todo. Quería agradecerles por el tiempo, ¿no? Igual he visto que por ahí hay algunas consultas, me parece, en el chat. Voy a revisar. A ver. Ya, no, he visto que están pidiendo las diapositivas. Sí, igual manera los que se registraron en la primera charla, por ejemplo, los restaurantes, recibieron ya las diapositivas, recibieron la información que compartí con ellos, y de igual forma va a ser en esta ocasión. A todos los inscritos a esta charla les va a llegar la información en estos días, en esta semana, para que lo puedan revisar. A ver, acá hay una consulta. ¿Cuál sería la vigencia de los protocolos y los planes frente al COVID-19 en esta coyuntura de la vacunación? Bueno, la información que se ha compartido el día de hoy es la información vigente, ¿no?, en cuanto a los protocolos de bioseguridad que están ahorita normados por estas resoluciones ministeriales, y también la RM972 que establece cómo elaborar nuestro plan de vigilancia. Es la información que se tiene, digamos, de forma actualizada, pero estamos nosotros siempre atentos a cualquier cambio, porque desde que la pandemia empezó han habido
3 normativas que regulaban la presentación del plan de vigilancia, si mal no me equivoco, sí, 3. Entonces, estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, frente a la coyuntura de vacunación, probablemente también estemos ya próximos de repente a algún cambio normativo. Entonces, hay que estar atentos. Otra consulta ¿es obligatorio solicitar la prueba a los visitantes? No, no es obligatorio. No lo establecen los protocolos de bioseguridad, ni tampoco lo establece la RM972. Sin embargo, sí, como protocolo nos mencionan que debemos de medir la temperatura, ¿no? Y si hablamos de un visitante que tenga una temperatura mayor a 37.5, allí sí se debe de evaluar los otros síntomas, ¿no? Entonces, es decir, ahí sí se debe de consultar al visitante si de repente ha tenido dolor de garganta, tos, fiebre, entre otros síntomas que están en la ficha de sintomatología del anexo 2, y averiguar de esta forma si se trata de un caso sospechoso. Otra consulta ¿es necesaria la desinfección de... Perdón. ¿Es necesaria la desinfección de llantas a la entrada del vehículo al hotel? Esto está en el protocolo de transporte, ¿no? Este protocolo de transporte salió, sí, el año pasado. Nosotros hicimos un plan. Sí, sí es necesario en este caso porque lo menciona el protocolo. Ahora, si hablamos de efectividad, ¿no? Bueno, ahí de repente tendríamos que averiguar, ¿no? Pero el protocolo sí lo establece. Igual que tenemos una desinfección del calzado, ¿no? En los pediluvios al ingresar a cualquier establecimiento, de igual manera en el caso del servicio de transporte. Una pregunta, ¿cómo manejar las llaves en los hospedajes? ¿Cómo hacer la publicidad para evitar los contagios? Las llaves, te refieres a las llaves de las habitaciones, entiendo. Aquí, según lo que nos menciona, es que todo elemento que puede estar en contacto, ¿no? De acuerdo a los protocolos, todo elemento que pueda estar en contacto con diversas personas debe ser un elemento que se debe desinfectar. Entonces, si hablamos de llaves, de repente no son las llaves electrónicas, ¿no? Sino las otras llaves tradicionales, digamos así, deben de contar con alguna desinfección. Ahora, en cuanto a elementos para desinfectar, es decir, productos, mejor dicho, para desinfectar, se tendría que ver qué producto de repente no malogra tanto el material de la llave, ¿no? Pero sí, a ver, dice llaves, utilizar un buzón para desinfectarlos. Carlos Orozco. Si nos podrías comentar un poquito, Carlos, de la consulta. No sé si tienes audio. Para de repente poder ayudarte mejor. Bueno, como mencionaba, ¿no? En el caso de los elementos que están en constante contacto con las personas, en lo posible lo que nos dice la norma es que hay que desinfectarlos, ¿ok? Entonces, sí, debemos de ver la mejor forma y el mejor producto que podamos utilizar y que no dañe a los elementos que vayamos a desinfectar, ¿ok? En el caso de la publicidad, para evitar los contagios, como mencionaban los medios de comunicación, no sé si te refieres al tema de hacer publicidad de los protocolos de bioseguridad. Bueno, tenemos diferentes medios de comunicación, ¿no? Igual manera, no solamente la información debe salir al personal externo, ¿no? Sino también si ya contamos al cliente externo, ¿no? Si ya contamos de repente con una base de datos de nuestros clientes frecuentes, ¿no? Los clientes que siempre vienen a nuestro establecimiento, entonces también podríamos enviar la información por correo electrónico, indicando cuáles son nuestros protocolos actuales, de qué forma estamos atendiendo al público, ¿no? Entonces, de esa forma, no solamente estamos
haciendo publicidad, sino también estamos concientizando al cliente para que pueda visitar nuestras instalaciones en las condiciones óptimas. En cuanto a los colchones, algunos no cuentan con protector. ¿Se pueden utilizar así? En cuanto, ya, ok. Bueno, en este caso no nos especifican, Meilín, no nos especifican si es que se puede o no, ok, pero recordemos que toda medida que se haga, no solamente ahora durante pandemia, sino cualquier medida que se utilice para higienizar o mantener limpio cualquier espacio en nuestra empresa, en este caso un establecimiento de hospedaje, la debemos de adaptar a nuestra empresa, ¿no? Entonces, en este caso, si mencionas que no cuentan con protector, evaluar si es que sí es necesario, ¿no? Evaluar si como medida para evitar el contagio de COVID-19 sería necesario, entonces sí tendría que implementarlo. No es que la norma también nos precise puntualmente, ¿no? Pero sí ahí ya corresponde una evaluación que hagamos como empresa, qué elementos debemos implementar y que van a ayudar a higienizar el espacio, ¿no? A mantener la higiene y de esta forma evitamos el contagio del COVID-19. Entonces ahí tenemos que ver no solamente la higiene de COVID-19, sino higiene en general, ¿no? Ok, no sé si hay por ahí alguna otra consulta. Muchas gracias a todos los que están haciendo sus consultas. La verdad que son un grupo que siempre participa, tanto en restaurantes, también la primera charla me gustó porque muchos estaban consultando, estaban preguntando, y la verdad que eso es bueno porque siempre es bueno salir de la duda, ¿no? Y además, si alguna otra información de repente no queda claro y de repente al momento de revisar sus planes de vigilancia, por ahí encuentran algo que que de repente no corresponde o quieren cambiarlo, actualizarlo, también pueden contar estos medios de contacto que están aquí. Este es el celular que lo atiendo yo. En este correo también me pueden ubicar, ¿no? Y con gusto los puedo ayudar en lo que pueda. Y bueno, nada, acá dice Meilín, sería buena otra capacitación para deporte de aventura. Bueno, aquí ya lo dejo a manos de Mili, ¿no? Que puedo organizar de repente otra capacitación, ¿no? Pero sí, cada área, ¿no? De turismo, bueno, contamos con los protocolos para cada uno de los rubros, ¿no? Pero sí, a veces hay algunas diferencias. En general, los 7 lineamientos de bioseguridad son para todos los sectores, ¿no? Pero cada rubro tiene su particularidad, ¿no? Entonces tenemos que leer por eso cada uno de los protocolos para ver cuáles son las especificaciones de cada uno de los rubros. Gracias, Carlos, también por consultar, por preguntar. Bueno, mencionarles que nosotros estamos en las redes sociales y estamos como Optimiza Soluciones de Gestión. En mi caso también me pueden ubicar en LinkedIn. Estoy como Blanca Parioni Isidro y ahí poder establecer un contacto con ustedes y poder compartir información también. En este canal de LinkedIn también se comparte bastante información de turismo, no solamente de Perú, sino también a nivel internacional. Y la verdad que es una muy buena fuente de información también, si es que están buscando actualizarse respecto a este tema. De hecho, también nosotros, como estamos inmersos en todo lo que son las normas ISO, ya en esta semana se lo publicó el organismo, ¿no? ISO publicó que ha sacado una ISO para turismo, en este caso para hacer frente al COVID-19 en las actividades turísticas. Este ISO está ahorita en versión inglés, pronostican que para junio ya va a salir la versión en español, y esta ISO, pues, como saben, son estándares, ¿no? Las ISO son estándares que se pueden aplicar a todo rubro. Entonces, esta ISO sería importante y de hecho yo estoy al tanto de que salga la versión en español también para poder leerla con mayor agilidad. Y esta versión, esta ISO nos va a ayudar a poder ver de forma genérica, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, cómo se puede aplicar a todos los sectores de turismo, ¿no? Y son herramientas que nos ayudan en cuanto a esta pandemia, que no sabemos a veces cómo afrontarlo en nuestras empresas, ¿no? También hay la ISO 45005, que salió también el mes pasado. Esta ISO sí es más genérica, no es para turismo,
pero sí es una ISO que contiene medidas preventivas para empresas en general. Entonces recordemos que las ISO son estándares, ¿no? Son estándares que nos ayudan a implementar mejoras en nuestra empresa. Entonces, estemos al tanto de esta ISO de turismo que sale ahora en junio respecto en español, para poder ver qué información nos dan, ¿no? Y que también de todas maneras va a contribuir a nuestro sector turístico. Esta ISO fue elaborada con ayuda del ICTE de España, que es una institución de calidad turística. Y esta institución hizo primero, digamos, a nivel de España, ¿no?, sus estándares de bioseguridad, pero luego tomó parte de este proyecto y en menos de un año han sacado esta ISO de turismo, ¿no? Y la verdad que es un gran avance para el sector. Esperemos que se pueda tener más información de cómo lo podemos aplicar. Y bueno, con eso entonces ya estaría terminando, en vista que no hay otra consulta. Y agradecerles nuevamente. La próxima charla es el día jueves 27, y este jueves a las 4 de la tarde vamos a ver el protocolo para agencias de viaje, ¿no? Recordemos que en la actividad turística la actividad es tan transversal, ¿no?, que no solamente corresponde conocer qué protocolos debo de acatar en mi sector, ¿no?, sino también en los otros sectores con los cuales yo interactúo para generar todo el valor o toda la cadena de valor que recibe el turista finalmente, ¿no? Entonces, bueno, nada, con eso ya estaría terminando. No sé si Mili de repente quiera decir algo. Sí, Blanca, muchísimas gracias. Fue muy productivo la capacitación del día de hoy. También hacerles recordar a los participantes que se registren en el enlace que se ha enviado por el chat para hacerles llegar su certificado de asistencia, ¿no?, a esta capacitación, y también invitarles a la capacitación sobre protocolos de bioseguridad para agencias de viaje y turismo, que es la siguiente semana. Y asimismo invitarles a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, DIRCETUR Lima, donde publicamos constantemente las actividades, capacitaciones, seminarios que estamos lanzando para los diversos rubros de nuestro sector. Muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a todos los presentes participantes. Gracias, buenas tardes con todos, y bueno, los espero los que puedan asistir el próximo jueves para la charla de agencias de viaje. Hasta luego, muchas gracias.